Construí un hogar con mis manos, pero mis papás me echaron para dárselo a mi hermana. Es por la familia, dijeron. Su traición dolió, pero luché por mi valor y encontré una libertad que nunca imaginé. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Me llamo Miguel, tengo 35 años y vivo en Querétaro, una ciudad donde el sol abraza las calles empedradas, pero la vida no siempre es tan cálida. Hace 5 años, mi mundo se tambaleó tras un divorcio que me dejó sin casa y con el corazón roto. Mis padres, siempre con ese cariño que solo ellos saben dar, me ofrecieron un refugio, el sótano de su casa en una colonia tranquila. No era gran cosa, la verdad. Un espacio oscuro, húmedo, lleno de cajas viejas y telarañas que parecían contar historias de abandono. Pero yo vi más que eso. Vi una oportunidad. Con mis ahorros y lo que aprendí como albañil trabajando en obras desde joven, decidí transformar ese desastre en un hogar. Invertí todo lo que tenía, 250,000 pesos que junté con años de sudor. Durante un año entero, cada noche después del trabajo y cada fin de semana, me dediqué a esa tarea. Mis manos levantaron paredes, instalaron tuberías, pusieron piso de loseta y pintaron hasta que ese sótano de 60 metros cuadrados se convirtió en un departamento de verdad. Tiene su propia entrada por el patio, un baño pequeño pero funcional, una cocinita donde preparo mis tacos y una sala donde puedo descansar viendo el Cerro de las Campanas al fondo. Hicimos un trato sencillo con mis papás, nada de papeles, solo palabras. Yo pagaría 3,000 pesos al mes de renta, una cantidad justa para todos, y podría quedarme hasta que ahorrara lo suficiente para comprar mi propia casa. Ellos estaban felices, hasta presumían el departamento con los vecinos, diciendo, miren lo que hizo Miguel. Yo también lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que construía algo mío, algo que valía la pena. Ese sótano no era solo un lugar para dormir, era la prueba de que, con esfuerzo, podía salir adelante. Nunca olvidaré ese domingo. El sol entraba por la ventana de la sala de mis papás, y el olor a café recién hecho llenaba la casa. Me habían pedido que subiera para una charla familiar, algo que siempre significaba noticias importantes. Me senté en el sillón de siempre, ese que lleva años con una mancha de mole del último Día de Muertos. Frente a mí estaban mis papás, mi hermana Laura, su esposo Javier y sus 2 pequeños, correteando con un carrito de juguete. Todo parecía normal, hasta que mi mamá carraspeó y dijo, Miguel, tenemos que hablar del sótano. Laura tomó la palabra, con esa voz suave que usa cuando quiere convencer a alguien. Dijo que estaba embarazada otra vez, su tercer hijo. Que su casa en el fraccionamiento, con 3 recámaras y un jardincito donde los niños juegan, ya no era suficiente. Necesitamos más espacio, Miguel, explicó, mientras acariciaba su panza apenas visible. Luego, mi papá, con esa mirada firme que no admite discusión, soltó la bomba, por eso hemos decidido que Laura y su familia se muden al departamento. Tú tendrás que salir en un mes. Sentí como si el aire se me escapara. ¿Salir? El departamento que construí con mis manos, con cada peso que ahorré, ¿era para ellos ahora? Pregunté, tratando de no alzar la voz, ¿y todo lo que invertí, los 250,000 pesos, el año de trabajo? Mi papá se encogió de hombros. Eso mejoró nuestra casa, hijo. Nos ayudaste mucho, pero siempre dijimos que era temporal, ¿temporal? Para mí, temporal significaba hasta que pudiera comprar mi casa, no hasta que alguien más la quisiera. Mi mamá agregó, con esa dulzura que duele, Laura tiene una familia que crece. Ellos lo necesitan más. Tú eres soltero, puedes arreglártelas. Laura no me miraba. Jugaba con el cabello de su hija, como si no estuviera arrancándome el suelo bajo los pies. Javier asentía, sin decir nada. Intenté explicar que estoy lejos de tener suficiente para una casa propia, que la renta en Querétaro está por las nubes. Pero mi papá cortó la charla, la familia hace sacrificios, Miguel. Es lo que toca, sacrificios, ¿por qué siempre soy yo el que sacrifica? Sentí un nudo en el pecho, no de tristeza, sino de algo más pesado, como si me traicionaran los que más quiero. Esa noche, en el sótano, miré las paredes que pinté, el piso que nivelé. Cada rincón gritaba mi esfuerzo, y ahora me lo quitaban. No podía dormir. Pensé en Laura, en cómo crecimos juntos,
En las veces que la ayudé con sus tareas o la llevé a la escuela cuando mis papás trabajaban, ¿cómo podía quedarse callada, sabiendo lo que ese lugar significa para mí? Me dolía el corazón, pero también la rabia. No era solo el departamento, era sentir que, para ellos, yo valgo menos. Los días después de esa reunión familiar fueron como caminar descalzo sobre piedras filosas. Cada vez que abría la puerta del sótano, mi refugio, sentía un hueco en el pecho. Ese lugar, con sus paredes que yo mismo pinté y el piso que nivelé con tanto cuidado, ya no se sentía mío. Era como si alguien hubiera entrado a mi casa y cambiado la cerradura sin avisarme. Intenté hablar con mis papás otra vez, esperando que entendieran. Una noche, después de la cena, me senté con ellos en la cocina. El olor a tortillas calentándose en el comal llenaba el aire, un recuerdo de tantas noches compartidas. Les hablé con calma, casi suplicando. Papá, mamá, puse todo lo que tenía en ese departamento. 250,000 pesos, un año de mi vida, ¿cómo me piden que lo deje así nada más? Mi mamá jugueteaba con una servilleta, evitando mis ojos. Es por tus sobrinos, Miguel. Ellos necesitan un lugar mejor, murmuró. Mi papá fue más directo, como siempre. Ya te dimos bastante tiempo, hijo. No seas egoísta, la familia es primero. Sus palabras no eran nuevas, pero esa vez dolieron diferente, como si me arrancaran una parte de mí que no sabía que podía perder. Quise creer que podía hacerlos entrar en razón, pero entonces todo se puso peor. Una tarde, mientras tomaba un refresco en el patio, mi celular vibró con un mensaje de mi tía Rosa. Ella siempre ha sido la tía que organiza las posadas y guarda los secretos de todos. Su mensaje decía: Miguel, ¿es cierto que no quieres dejar el sótano? Laura me contó que está siendo difícil, que no piensas en tus sobrinos ni en tu hermana embarazada. Sentí que el suelo se movía. Laura no solo se había quedado callada en la reunión, ahora estaba hablando con la familia, pintándome como el malo de la historia. No mencionó los 250,000 pesos, ni las noches que pasé martillando hasta el amanecer. Para ella, yo era el hermano caprichoso que se aferraba a un cuarto por puro orgullo. Ese día, los mensajes no pararon. Mi primo Luis escribió: Órale, Miguel, échale la mano a Laura, está en una etapa complicada. Mi compadre Juan, que siempre me invita a las carnes asadas, mandó: La familia es lo primero, compa. No hagas sufrir a tu hermana. Cada palabra era como una piedrita que se amontonaba en mi espalda, y yo no sabía cómo quitármelas. Lo que vino después fue un golpe que no vi venir. Una noche, después de un día largo en la obra, llegué al sótano y mi vecino, don Chucho, me interceptó en el portón. Oye, Miguel, ayer vi a tu hermana y a su esposo entrando a tu departamento. No sé qué hacían, pero traían unas herramientas. Fruncí el ceño, confundido. Yo estaba trabajando cuando vinieron, no me habían avisado nada. Entré corriendo y lo vi, el baño, mi orgullo porque lo hice desde cero, estaba inundado. Una tubería que yo instalé con tanto cuidado estaba rota, el agua corría por el piso de loseta que puse con mis manos. Mi celular sonó con un mensaje de Laura: Miguel, qué mala suerte, tu tubería se rompió. Tu trabajo no era tan bueno, ¿verdad? Se inundó todo. Leí esas palabras y algo se quebró dentro de mí. Esa tubería estaba perfecta, la revisé 1000 veces antes de sellarla. No fue un accidente. Laura y Javier la rompieron, tal vez para culparme, para decir que el departamento no servía, para justificar que me sacaran más rápido. Me quedé parado en el charco, viendo el agua arruinar lo que tanto me costó. Por primera vez en años, lloré. No era solo el daño, era darme cuenta de que mi hermana, con la que compartí tantas cosas, era capaz de hacerme esto. Me senté en el sillón del departamento, con la luz tenue de una lámpara que compré en el tianguis. Afuera, los niños de la colonia jugaban, sus risas se colaban por la ventana. Pensé en Laura, en cómo éramos de chicos. En las tardes que pasábamos en la plaza, comiendo elotes con mayonesa y riendo hasta que nos dolía la panza. Yo era el hermano mayor, el que la cuidaba cuando mis papás trabajaban, el que le prestaba mi bici aunque me dejara sin pasear. Cuando nació su primer hijo, estuve en el hospital, cargándolo con cuidado, como si fuera de cristal. Esas memorias chocaban con la Laura de ahora, la que no me miraba a los ojos, la que ensuciaba mi nombre con la familia, la que rompía lo que construí sin dudarlo. ¿En qué momento cambiamos tanto?
O quizás siempre fue así, y yo no quise verlo. La tristeza me envolvía, pero también había algo más, una rabia que crecía despacito, como el calor de un fogón que apenas prende. No era solo por el departamento, ni por el dinero. Era por sentir que, para mi familia, yo no importaba tanto como Laura y sus hijos. Siempre fui el que cede, el que ayuda, el que no pide nada. Pero, ¿y mis sueños? ¿Y mi esfuerzo? Nadie los veía. Mientras recogía el agua con un trapeador, pensé en mis sobrinos. Los quiero con el alma, les he comprado juguetes, los he llevado al parque. Pero, ¿por qué su felicidad tenía que costarme todo lo mío? Esa pregunta me daba vueltas, y aunque no tenía respuestas, sí tenía una certeza, no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, antes de dormir, miré las fotos que tengo pegadas en una pared, mi graduación, un viaje a Guanajuato con mis papás, el día que terminé el departamento. Cada una era un pedazo de mi historia, una que no quería dejar que me quitaran. La traición de Laura y la indiferencia de mis papás dolían como cuchillo, pero también me estaban enseñando algo. Tal vez, para seguir adelante, tenía que empezar a pelear por mí, aunque fuera contra los que más quiero. No sabía cómo, pero esa idea, como una semilla enterrada, empezaba a echar raíces. No podía seguir así, con el corazón apretado y el futuro colgando de un hilo. Una mañana, mientras tomaba un café amargo en la fonda de la esquina, decidí actuar. Busqué en internet un abogado que supiera de problemas como el mío. Encontré a don Luis, un señor de unos 60 años con cara de quien ha visto de todo. Le conté mi historia en su oficina, rodeado de libros polvorientos y una Virgen de Guadalupe en la pared. Llevé fotos del sótano antes y después, recibos de materiales, hasta mensajes con mis papás donde hablábamos de las mejoras. Él escuchó con calma, anotando en un cuaderno gastado. Hay buenas y malas noticias, Miguel, dijo, ajustándose los lentes. Lo malo, sin contrato escrito, eres inquilino de mes a mes. Pueden pedirte que te vayas con 30 días de aviso. Pero lo bueno, invertiste mucho en su propiedad con su permiso. Eso no es cualquier cosa. Me explicó que podía pelear por algo llamado enriquecimiento injusto, porque mis papás se quedarían con un departamento que yo pagué. Propuso enviar una carta exigiendo 200,000 pesos por las mejoras o un año más para quedarme. Sentí un rayo de esperanza, como cuando encuentras una moneda en el bolsillo de un pantalón viejo. Le dije que sí. La carta llegó a mis papás por correo certificado. Esa misma noche, tocaron la puerta del sótano con fuerza. Mi papá entró como toro, con los ojos encendidos. «Nos estás demandando, después de todo lo que te hemos dado», gritó. Mi mamá, detrás, se limpiaba las lágrimas. «Nunca pensamos que nos harías esto, Miguel». Intenté mantener la calma. «No es una demanda, papá. Solo quiero que respeten lo que puse ahí». Pero no escuchaban. Se fueron, dejando un silencio que pesaba más que sus palabras. Entonces, Laura cruzó otra línea. Supongo que, al enterarse de la carta, habló con mi mamá, porque al día siguiente mi jefe, don Raúl, me llamó a su oficina. Con voz incómoda, me dijo, «Tu mamá me contó que tienes problemas familiares. Dice que estás un poco perdido, ¿necesitas ayuda?». Sentí la sangre subirme a la cara. Laura había metido a mi mamá para que hablara con mi jefe, poniendo en riesgo mi trabajo en la constructora donde llevo años. Era como si quisieran arrinconarme, hacerme sentir que no valgo nada. La familia no se quedó atrás. Mi tía Carmen organizó una reunión en su casa, según mi primo Pepe, para convencerme de portarme bien. Me invitaron, pero no fui. Pepe me contó después, Laura lloró, diciendo que estaba estresada por su embarazo, que yo la estaba haciendo sufrir. Mi tío Gerardo dijo que era un desagradecido, que la familia siempre está primero. Cada mensaje que recibí después, piensa en tus sobrinos, no seas así, Miguel, era como una piedrita que se sumaba a una carga que ya no quería llevar. Por las noches, me sentaba en el sillón del departamento, con una vela encendida porque la luz del baño ya no servía bien. Miraba el techo que yo mismo enyesé y me preguntaba si valía la pena pelear. Me dolía el alma, no solo por el dinero, sino por sentir que mi familia me veía como un estorbo. Pero algo dentro de mí, quizás el mismo coraje que me hizo construir ese lugar, me decía que no podía rendirme. No era solo el departamento, era mi derecho a ser respetado.
Por primera vez, me sentí decidido a no agachar la cabeza, aunque el precio fuera alto. El tiempo seguía corriendo, y cada día en el sótano se sentía como un reloj marcando los últimos segundos de algo que no quería soltar. La carta del abogado había sacudido a mi familia, pero no había respuestas claras, solo más tensión. Una tarde, mientras comía un taco de carnitas en la plaza cerca de la casa, me topé con Chava, un amigo de Javier, el esposo de Laura. Nos saludamos, y entre plática y plática, soltó algo que me dejó parado en seco. Oye, qué buena onda que Laura y Javier van a rentar su casa, ¿no? Dicen que van a sacar buen billete pa'l negocio que quieren poner. Sentí un zumbido en la cabeza. ¿Rentar su casa?, pregunté, como si no hubiera escuchado bien. Chava se puso nervioso, como si hubiera metido la pata. Sí, pensé que sabías. Ya la están arreglando pa'l próximo mes. No dije más, le di las gracias y caminé de regreso al sótano con el corazón latiendo fuerte. En cuanto llegué, saqué mi celular y busqué en internet. Ahí estaba, la casa de Laura y Javier, anunciada en un sitio de rentas. Hogar familiar, recién renovado, 3 recámaras, ideal para niños, 15,000 pesos al mes. Hablaban del patio donde sus hijos juegan, de las escuelas cercanas, todo lo que Laura dijo que no bastaba para su familia. Todo encajó como un rompecabezas cruel. No me sacaron porque necesitaban el departamento para sus hijos o para estar cerca de mis papás. Lo hicieron para mudarse gratis al sótano y rentar su casa, para ganar dinero con un negocio de comida que nunca mencionaron. Mi desalojo no era por necesidad, era por conveniencia, por pura ambición. Me senté en el escalón de la entrada, mirando la calle donde crecí, donde jugábamos fútbol con latas. Sentí una furia que quemaba, pero también un vacío más hondo, como si me hubieran arrancado algo que no recupera. Mi propia hermana, con la que compartí risas y secretos, me había mentido en la cara. Llamé a don Luis, mi abogado, y le conté lo que descubrí. Le mandé el enlace del anuncio. Él suspiró al otro lado del teléfono. Miguel, esto no cambia el acuerdo que ya firmamos por los 180,000 pesos. Ya está cerrado. Pero, mira, esto da claridad sobre quiénes son ellos en verdad. Lo siento mucho. Sus palabras eran amables, pero no aliviaban el dolor. Pensé en confrontar a Laura, en ir con mis papás y gritarles la verdad. Pero, ¿para qué? Ya no confiaba en que me escucharan. En cambio, me quedé ahí, mirando el departamento que construí. Cada clavo, cada baldosa, era un pedazo de mí que ellos querían tomar sin dar nada a cambio. Esa noche, mientras el ruido de los grillos llenaba el patio, tomé una cerveza del refrigerador chiquito que compré para el sótano. Me puse a pensar en mi vida, no solo en el dinero perdido, sino en lo que significaba ser parte de esta familia. Siempre fui el hermano que ayuda, el hijo que obedece, el que pone a los demás primero. Pero, ¿quién me ponía a mí primero? La respuesta era clara, nadie. Y eso dolió más que la traición de Laura. Pero, entre sorbo y sorbo, también sentí algo nuevo. Una chispa de alivio. Saber la verdad, aunque fuera fea, me quitaba una venda. Por primera vez, vi que mi futuro no estaba en ese sótano, ni con ellos. Estaba en otro lado, en un lugar que yo mismo podía construir. Con el dinero del acuerdo en el banco, empecé a buscar un lugar donde empezar de nuevo. No fue fácil. Los departamentos en Querétaro están caros, y cada visita me recordaba lo que dejaba atrás. Pero una mañana, mientras paseaba por el centro, vi un letrero: se renta departamento, una recámara, 6,000 pesos. Era pequeño, en un edificio viejo cerca de la Alameda, con paredes que olían a pintura fresca y un balcón donde apenas cabía una silla. Lo tomé. Firmé el contrato con un nudo en el estómago, pero también con una calma extraña, como si por fin tuviera algo mío. En el mercado, compré una maceta con un cactus para darle vida al lugar. También adopté a Pancho, un perrito mestizo de ojos grandes que me miraba como si supiera todo lo que cargaba. Las noches ya no eran tan silenciosas, sus ronquidos llenaban el espacio, y eso me hacía sonreír. Una tarde, mientras le rascaba la panza, recibí un correo inesperado, una oferta de trabajo en Guadalajara, en una constructora más grande, con mejor sueldo y chance de crecer. Había aplicado meses atrás, casi sin esperanza. Ahora, con los 180,000 pesos del acuerdo, podía arriesgarme.
Pagué la penalización por romper el contrato de renta y empaqué lo poco que tenía, ropa, unas fotos, el cactus y a Pancho. Llegar a Guadalajara fue como respirar otro aire. La ciudad vibraba con ruido de camiones y risas en las plazas. Renté un departamento sencillo en la colonia americana, cerca de un parque donde Pancho corretea. El trabajo resultó mejor de lo que imaginé. Mis compañeros me invitaron a tomar mezcal una noche, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de algo. Con el sueldo nuevo y lo que me quedaba del acuerdo, tramité un crédito hipotecario. Me precalificaron para un departamento pequeño, con un pedacito de patio donde sueño con poner una parrilla. La idea de tener mi propia casa, una de verdad, me hacía despertar con ganas. Mientras tanto, supe por mi primo Pepe que las cosas no iban tan bien para Laura y Javier. Su casa rentada dio problemas, los inquilinos se quejaban de goteras y se fueron antes de tiempo. En el sótano, Laura se quejaba de lo incómodo que era con 3 niños. Una vez me escribió, pidiéndome que checara una filtración en el baño que yo construí. ¿Tú sabes cómo arreglarlo? No, decía su mensaje. Respondí cortés, pero firme, mejor llama a un plomero. No era rencor, era aprender a no cargar con lo que no me toca. Mi relación con mis papás seguía fría. Una vez me llamaron para tomar café, pero la plática se quedó en la superficie, como si temieran tocar el pasado. Yo también evitaba hurgar en la herida. En Guadalajara, encontré una paz que no esperaba. Los fines de semana, camino por el mercado, compro tamales y platico con los vecinos. No es la vida que planeé hace 5 años, pero es una que me gusta. Cada paso, cada ladrillo que pongo en este nuevo camino, me recuerda que, aunque perdí un departamento, gané algo más grande, la certeza de que puedo construir mi futuro, y que nadie me lo va a quitar. Han pasado 6 meses desde que dejé el sótano de mis papás, y ahora, sentado en mi pequeño departamento en Guadalajara, con Pancho dormido a mis pies y el aroma de café llenando el aire, miro por la ventana y siento una calma que no conocía. La ciudad se despierta con el sonido de un organillero en la esquina, y yo me preparo para otro día en el trabajo que me ha dado tanto. Pero más allá de eso, pienso en todo lo que aprendí, en cómo el dolor más grande de mi vida se convirtió en mi mayor liberación. Mi vida aquí es sencilla. Los fines de semana, llevo a Pancho al parque y platico con Doña Rosa, una vecina que siempre me ofrece un pedazo de pan dulce. El departamento que quiero comprar está cada vez más cerca, ya guardé para el enganche, y pensar en tener un hogar mío, sin deberle nada a nadie, me llena de orgullo. Pero no todo es fácil. Mi familia sigue allá, en Querétaro, y aunque hablo con ellos de vez en cuando, las cosas no son como antes. Laura me manda mensajes pidiendo consejos sobre el sótano, como si nada hubiera pasado. Se volvió a tapar el drenaje, ¿qué hago?, escribió hace poco. Le sugerí un plomero y cambié de tema. Mis papás me invitan a comer de vez en cuando, pero la conversación se queda en el clima o en los nietos. Hay un silencio que ninguno toca, y está bien. Aprendí a no esperar lo que no me van a dar. Por mi primo Pepe supe que Laura y Javier no la están pasando bien. Su negocio de comida no despegó como querían, y la casa rentada les trajo más deudas que ganancias. El sótano, ese que tanto querían, ahora les parece chico para sus 3 niños. Mis papás ofrecieron ayudarles, pero ellos también están cansados. A veces pienso en el departamento que construí, en cada tornillo que puse con mis manos, y siento una punzada. No por el dinero, sino por lo que significaba. Pero luego miro a mi alrededor, este lugar que estoy haciendo mío, y se me pasa. La lección más grande que me dejó todo esto es sobre el amor y el respeto. Crecí creyendo que la familia es sagrada, que uno debe sacrificarse por los demás sin pedir nada. Durante años, fui el hermano que siempre decía, sí, el hijo que ponía a todos primero. Pero, ¿y yo? Nadie me preguntaba qué necesitaba. Laura y mis papás asumían que yo siempre cedería, porque así era la familia. Cuando me planté, se sorprendieron, no porque estuviera mal, sino porque nunca esperaron que me valorara tanto como para decir, basta. Aprendí que el amor verdadero no exige que te anules, se construye con respeto, con escuchar al otro, con equidad. Y si eso falta, no hay lazo que lo sostenga. Hoy, mientras veo el sol ponerse detrás de los edificios, entiendo que perder ese sótano fue un regalo disfrazado. Me obligó a mirarme de frente, a pelear por mí, a construir una vida que refleja lo que soy, no lo que otros quieren. No guardo rencor,
pero sin límites. Sigo queriendo a mi familia, pero desde lejos, con la libertad de elegir mi camino. A quienes lean esto, les digo, no tengan miedo de defender su valor, aunque sea ante los que más quieren. A veces, el primer paso hacia la felicidad es aprender a decir, yo también cuento. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia, de verdad significa mucho. Cada drama familiar esconde un dolor silencioso, un grito callado o un sentimiento que nadie se atreve a mencionar. Si esta historia te hizo sentir algo, enojo, tristeza o consuelo, déjalo en los comentarios. Podrías estar expresando lo que alguien más nunca ha podido poner en palabras.